Silo, bienvenido. Un gusto estar acá con ustedes. Siempre paso bien con ustedes. De Bueno, acuerdo, desacuerdo, pero bien. sí, está bien, de eso se trata. De vuelta en la política activa Efectivamente, y después de como 23 años, precandidato del Partido Colorado. efectivamente, después de 23 años en que no me he presentado a algún cargo estatal, me ha parecido importante para mí hacer una contribución. Yo tengo 63 años, he trabajado más de 20 años en América Latina, siempre viviendo en Uruguay, en instituciones y en gobernabilidad y en problemas sociales. Y en Uruguay me motiva eso, es decir, así como una vez había dictadura y fundé un semanario, Jaque, y hice actividad política, otra vez en los fines de los 90 me pareció que se precisaba más transparencia pública, hice la revista Postdata. Hoy siento que hay una labor central, que es que el Uruguay se nos está fragmentando socialmente, que las políticas públicas no están teniendo el resultado que sus gestores quisieran, porque si algo he aprendido en estos años es que nadie tiene mala intención, que la gente hace lo mejor que puede, erróneo o equivocado. Creo que hay políticas equivocadas y que hay una función que es la del vallismo, históricamente, que no está siendo cumplida. ¿El vallismo qué era? El vallismo era fundamentalmente una usina que, parapetada en una sensibilidad social, generaba ingeniería de políticas sociales. Y entonces, ¿hoy qué está pasando? Digo, en términos de responder qué me mueve, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos el 20%, en el 20% de la gente de mejores ingresos termina secundaria el 80% de sus hijos. En cambio, en el 20% de la gente con menos ingresos termina secundaria el 8%. Es decir, según donde uno nazca, terminará o terminará secundaria. El 92% de los que nacen en hogares menos pudientes no termina secundaria. Y eso condiciona el futuro, condiciona la dignidad del trabajo, etcétera, etcétera. Estamos generando una tremenda masa de frustración en ese 92%. Y entonces, algo hay que hacer. Y ahí se precisa la usina racional de lo que fue el vallismo. Y es eso lo que me mueve. Por ejemplo, para decir educación, tenemos que hacer modificaciones muy claras, sobre todo en la periferia de la ciudad. Liceo de tiempo completo, seré más claro. En Corea, el 96% de los muchachos termina secundaria. En Uruguay, el 34%. Es decir, perdón, el 36%. Es decir, casi 2/3 de los uruguayos no termina secundaria. Menos que en Chile, menos que en Perú, menos que en Argentina, menos que en México, menos que en Brasil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque la política finalmente se trata de eso. Se trata de tratar de meter temas que levanten o mejoren la agenda. A mí no me interesa realmente la política de estar contra este o estar contra aquel. Entonces, cosas concretas que hay que hacer. Van los profesores menos calificados a los lugares más pobres. Hay que pagar más para que los profesores más calificados en esos lugares vayan. A la trinchera didáctica más difícil vayan los profesores. Segundo, tenemos 100 horas de ausentismo promedio nacional, de ausentismo docente. Pero en los barrios periféricos de Montevideo tenemos 300. Y en los barrios pobres del interior también 300 horas de ausentismo docente. Es obvio que hay que componer el salario con una mayor dosis de presentismo, de pago por presentismo. Tercero, es evidente que un chico que tiene que darle a comer a los hermanitos no va a ir al liceo, porque va a trabajar en una barraca por 5.000 pesos y le va a llevar algo. Solo va a ir si allí le enseñan algo que le mejore el salario, un oficio. No sacarle el liceo. Liceo, alimentación, eso es el tiempo completo, deberes asesorados, porque no tiene la familia como hay en otros lados que lo respalden los estudios, y luego un oficio. Porque si el tipo sale, el gurí sale a los 16 años, tornero, mecánico, carpintero, ya no son los 5.000 pesos, son 18.000 pesos, 20.000 pesos, ya puede labrarse su propio destino. Ahora, no estoy diciendo nada nuevo, por eso los coreanos lo hacen. En realidad se trata de una propuesta un poquito más global, y lo digo en 30 segundos. El tema de los pobres del Estado
que naturalmente a la gente necesitada hay que darle recursos, pero esa no es la solución, no es los pobres del Estado. La solución es otra, es el Estado yendo hacia los pobres, en su presencia, porque en el centro, en Pocitos, en La Unión, hay más Estado que en los otros lados. Si yo hago, por ejemplo, hay 22 centros detectados que, digamos, que centralizan la miseria o la pobreza. Para un lado se llama un asentamiento de un modo, para otro lado se llama otro modo, son 200 asentamientos, pero son 22 lugares. Allí tenemos que imaginarnos algo así como lo que llamamos las plazas de integración social, en nuestro lenguaje las PLAIs. Es decir, por ejemplo, esto que se ha hecho en la Plaza Sereñi. Imaginen 22 de esas plazas en los barrios modestos con escuela de tiempo completo, que se pedizan más, liceo de tiempo completo, comisaría, porque tienen derecho a la seguridad, juzgado, por supuesto con presencia de defensores de oficio, centros de rehabilitación de adictos. Fíjense que este asunto de la rehabilitación de adictos es un tema así. Se precisan unas 15.000 camas en Uruguay para rehabilitar adictos, o más. Tenemos 2.500, 2.000 de los evangelistas, 500 de las clínicas privadas, que va el que tiene plata, y un poco menos de 100 del Estado. Es decir, no hay una política pública importante o relevante frente al flagelo de la pasta base. Igual en ese tema también hay algo, perdón, Sí. que igual creo que no están todas ocupadas, esas camas. O sea, se pueden precisar 15.000, pero también debe haber otro tema, que es el acceder a ellas. Yo conozco gente que no le interesa rehabilitarse. Sí. Es decir, podés tener, cuando digo 15.000 camas, ¿no? 15.000 plazas, supuestamente hay gente que tiene problemas, pero no necesariamente la gente que tiene problemas. Sí, allí nos también está hay toda una asesorando, problemática, ¿no? Sí, nos está asesorando el doctor Fargini, que forma parte de esas empresas deficitaria de rehabilitación de adictos, y el psicólogo Carlos Cabacín, y un poco es así. En las protestantes están tapados, porque solo aceptan los grados desesperados. Un tipo que se quiere curar, pero no está en nuestro límite y no lo acepta. En las privadas, en esas 500 camas, hay un tema, que es digamos, la barrera económica. Y en la 100 del Estado a veces hay vacantes, porque recién ahora se está coordinando un poco mejor, últimamente se está coordinando un poco mejor el tema de la derivación de los pacientes. De todos modos, falta una política global. Porque ¿qué pasa? El crimen organizado, el narcotráfico real y la violencia se vinculan a la pasta base. Y entonces, cuando uno hace una política sobre eso, no está haciendo una política solamente para rescatar ciudadanos de ese flagelo, sino que indirectamente está combatiendo lo más. Pero todos esos problemas, estamos encontrando estamos planteando cuáles son los problemas. Ahora, nadie ve los problemas, no se solucionan porque no se quiere. Lo que pasa es que lo que yo le estoy contando es soluciones. Si yo agarro y a un profesor, yo soy profesor, Sí. Yo elegí el Bauzá porque tenía muy buen puntaje. El menos calificado de los profesores ya no eligió, fue Le tocó. la periferia. Entonces le mandamos menos calidad. ¿Eso cómo se cambia? Eso cambiando las reglas de juego. Y lo que pasa es que los más rangos eligen primero. Por eso, pero tiene que cambiar las reglas de juego. No, si a mí me pagas más por ir a lugares más difíciles, yo no opto por el Bauzá, opto por el Borro, según lo que tú me pagues. Entonces no se puede pagar igual. O sea, hay un premio para el que elige lugares de riesgo, digamos. Segundo premio. Por muchas razones hay más ausentismo docente en los lados más difíciles. Problemas a la entrada, problemas de violencia con los padres, es la parte más compleja del sistema. A ver, si yo pongo mala nota porque no aprobó Homero, su profesor de literatura, en Rodó, es una realidad frente a los padres. Es una realidad diferente en un barrio periférico, entre otras cosas porque el padre va a reaccionar de acuerdo al esfuerzo que le está costando que el hijo vaya. Entonces, hay más ausentismo. Y yo como hay 100 horas, a ver, Uruguay tiene 750 horas, primer error, horas lectivas por año. En el mundo desarrollado son 1000. De esas 750, no un año excepcional como este, normalmente hay 100 horas de ausentismo, o sea que recibe 650. Pero en los barrios periféricos recibe 450. Entonces le mandamos peor calidad de educación y menor cantidad de educación. ¿Cómo lo arreglo eso? Pagando el presentismo.
¿Cómo arreglo el tema de que los chicos les sea rentable ir al liceo? Y tengo que terminar con las chacras, integrar en los liceos la formación de oficios y darles alimentación y estudios asesorados. Entonces, pero eso además lo tengo que meter en un esquema general de políticas sociales, en que las políticas sociales no sean los pobres del Estado, sino el Estado en presencia, con presencia, frente a los pobres. Y bueno, así vamos, Sí, en política de salud. Jorge, tenemos muchas cosas. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Sí, quería llevarlo. Sí. Obviamente hay trabajo teórico en todo esto que puede ser práctico, pero hay una realidad política. Para poder realizar las cosas, primero hay que conseguir los votos. Y llegás a un Partido Colorado en el que ya hace tiempo que no estás, podés decirme que has estado, pero básicamente es como un retorno a la política. Eso. ¿Y en qué estado encontrás al Partido Colorado? Es decir, porque es tu plataforma política. Sí, yo en general rehuyo un poco este tipo de preguntas porque a mí no me gusta hablar de los otros. Yo tengo que ir a hablar de lo que proponemos nosotros. Pero es obvio que el Partido Colorado tiene un estancamiento hace años. Es obvio que hay un partido más grande que el Partido Colorado, que es el Partido de los Indecisos. Si el Partido de los Indecisos anda en 18%, el nuestro anda en 15%. Y es obvio que se está precisando un ala ballista, que así nos denominamos. Ahora, tanto Bordaberry como Amorín Valle se autodenominan ballistas. Lo de autodenominarse me parece fantástico y ojalá... ¿Bordaberry no es ballista? No, Bordaberry yo no lo he escuchado, Amorín Valle sí. No, pero, ¿se consideran? Digo, ¿decís que no? Yo lo oigo a Amorín Valle reivindicando el vallismo. Yo creo que, pero capaz que soy yo que no lo escucho. Ope Pasqué, por ejemplo, no está con Pedro Bordaberry. Bueno, pero Pasqué, Bordaberry es Bordaberry. No, pero me refiero que No, yo creo que... entendí. Bordaberry puede ser que él no. Digo, pero el movimiento tiene vallismo. Bueno. Tiene gente que se considera ballista. Amorín Valle dice yo soy demócrata, ¿y a qué se refiere? Insisto con Ope Pasqué, por dar un ejemplo. Amorín Valle se considera la ballista. Y yo deseo que todos se consideren ballistas y todos tengan muchos votos para... Pero no le ves vallismo ahí. No, yo me siento lo que antes llamaba el vallismo neto. Es decir, el vallismo que propone soluciones, que está obsedido por soluciones concretas. Entonces yo no entro en la guerra nominal. ¿Cuál de ustedes es más buscadores? ¿Por qué vamos a entrar en eso? Yo entro en cuál es la propuesta periodística de buscadores. Y la propuesta nuestra busca que seamos el escudo de los débiles, que una sociedad... A ver, ¿yo qué le digo a un niño de 3 años que yo sé que nació en un lugar donde el 92% no termina en secundaria? Es un tema ético. Y a mí eso me lleva. Y eso es vallismo. ¿O qué le digo yo a alguien? Uruguay tiene la mayor infantilización de la pobreza en América Latina. Es decir, la relación entre pobres adultos y pobres niños. Hay 3 niños pobres por cada adulto pobre. ¿A dónde vamos cuando esos 3 niños pobres sean adultos? Entonces, el país, hay que entender esto, el país tiene una emergencia social en su disgregación. A mí no me interesa discutir mucho sobre quién tiene la culpa. Tengo mi opinión, obviamente, el país tiene hoy 5 veces más producto que hace 10 años, y en toda la década del 90 hubo 400.000 pobres, ahora el gobierno dice que hay 400.000 pobres, pero no cuenta a los pobres del Mides ni a los pobres con FONASA, que los consideran no pobres. En realidad sigue habiendo 700.000 pobres. ¿Me permitís un segundo? Sí. Lo que tú estás planteando es un programa, porque estás planteando cosas que van a ir a un programa. Claro. De profundizar, no sé si la ayuda social o la cuestión social. La cuestión social. Lo que tiene que hacer el Estado es tener presencia para que el hombre tenga la posibilidad de ayudarse a sí mismo. Entonces, quiero hacerlo un número grande. Nosotros tenemos 700.000 pobres, en la realidad. Tenemos unas 800.000 personas acomodadas, a consecuencia del aumento del producto, del precio de las materias primas. Después tenemos 1.800.000 ciudadanos que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes. Esa es la realidad. El 40% de ellos no gana más de 10.000 pesos. El 40% de los jubilados no llega a 8.000 pesos. Entonces, ese es el país. En el medio que hemos hecho, el país aumentó mucho su producto porque la carne se vendía en el 2005 a $1.000 y hoy se vende a 4.000.
Entonces la tierra que produce esa carne aumentó su precio, los impuestos que van sobre esa tierra aumentaron y pasamos a recaudar de 5.000 millones, 10.000 millones. Uno dice, bueno, podría haberse arreglado con esa diferencia los problemas sociales. No se arreglaron. Pero además se le pusieron 3.000 millones de deuda externa por año. Se le agregaron, porque se pasó de 11.000 millones de deuda externa a 30.000 millones de deuda externa. O sea que 10.000 millones de dólares más 3.000 de deuda externa, más el déficit fiscal de 1.500 millones, andamos en un presupuesto, en una recaudación muy grande, y sin embargo no se pueden resolver problemas sociales. ¿Esto puede pertenecer a la voluntad maligna de alguien? No. Cada uno aplica lo que puede. Ahora, lo que ocurre es que me parece que está faltando el modelo, no es el modelo, yo no quiero decirlo, lo que vulgarmente se llama populismo, no es el camino. El camino es la presencia del Estado en las trincheras donde hoy falta. Eso es un concepto que no es mío, densidad del Estado se llama. Yo esto lo aprendí trabajando en Perú, donde la realidad es muy diferente. A ver, ¿qué Estado hay a 4.000 metros de altura? La posta médica más cercana está a 100 kilómetros y la posta de escuela está a 200 kilómetros. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo veo las políticas sociales cualquiera que sea, lo primero, que las vemos en conjunto, el primer enemigo es el Estado, el que discrimina es el Estado. El Estado es el que me manda a mí los profesores menos calificados, menos cantidad de horas y a enseñar cosas menos útiles a los barrios pobres. El Estado es el que en la salud viene y me dice, en vez de 1,5 millones de miembros en la mutualista, vamos a tener 2 millones. Ahora sí, subimos los tickets y un ticket de consulta cuesta 2.000 pesos. Entonces, al mismo tiempo que los integramos, los rechazamos. O en seguridad. El Estado tiene una gran culpa. El Estado es un gran discriminador. El Estado, para empezar, no educa en los barrios pobres. Resultado, se genera frustración. No tiene política anti-rehabilitación de adictos. Resultado, los ni se hacen drogadictos. Después, hay corrupción policial muy grande, lo dice la propia policía, porque el único lugar del barrio donde no se sabe dónde está la boca de pasta base es en la comisaría. Luego los mandamos a las cárceles uruguayas que son posgrados en delincuencia. Entonces después nos quejamos. Pero el Estado ha hecho todo lo necesario para prohijar ese delito. Entonces, ¿en qué consiste la propuesta de políticas sociales? En cambiar la filosofía del Estado. Que no sea discriminatorio sino integrador. Que eso fue la clave del país del éxito de don José Valle Ordóñez. Esa fue la clave. ¿Dónde están los votos vallistas hoy? Hay algunos cuantos en el Partido Colorado, hay muchísimos en los indecisos, muchísimos, porque hay en ese 18% hay mucha gente que fue vallista, después fue frentista y ahora está en el limbo porque no le satisfacen las actuales proposiciones coloradas. No es mi culpa ni me pone satisfecho, ojalá. ¿Y dónde más? ¿Algún otro lugar? Básicamente hay algunos en el frente, y sí, básicamente lo que ha pasado, a ver cómo puedo decirlo, el sistema histórico tenía 4 patas. Tenía 2 patas blancas, berrerismo y wilsonismo, antes blancos independientes, 2 coloradas, conservadores y vallistas. En la crisis del 2002, más allá de que todo el mundo hoy consigue que el doctor Valle actuó bien, no haciendo caso al pedido de Foll, lo cierto es que el Partido Colorado pagó un gran precio en el 2004 y el sistema histórico quedó en 3 patas, porque quedó con un vallismo muy disminuido. ¿Qué problema hay? Primero, con 3 patas no le gana nunca al Frente Amplio. La coalición, esta no le gana a la otra. Ese es el primer problema. El segundo problema, el país no tiene usina vallistas en políticas sociales. Entonces, yo creo que la propuesta vallista, el ala vallista, va a tener una gran fuerza, sobre todo porque representa algo que está muy identificado con los uruguayos. La izquierda republicana, que es cosa diferente a la izquierda socialista. A ver. Brevemente, porque no tenemos que... Hay gente que dice que el frente, referido a tu pregunta, sí, el frente está, hay frentistas en el, perdón, que hay vallistas en hay vallistas en el frente. Sí. Pero el vallista es republicano. Y en el frente, más allá de que yo tengo amigos muy republicanos, como el exministro de Deportes, Lescano, etc. Lescano, lo cierto es que para ser republicano hay que acatar lo que dice el pueblo, en los referéndums.
Eso lo hace la izquierda democrática y no lo hace la izquierda socialista. Para ser republicano hay que tener claro el asunto del respeto a la Suprema Corte de Justicia. La izquierda republicana lo tiene, la izquierda no republicana no. Respecto a la libertad de prensa, respecto al Tribunal de Cuentas. A ver, nunca se daban grandes licitaciones contra la voluntad del Tribunal de Cuentas. Ahora se le dio el Casino Carrasco diciendo que era ilegal, y se le dio igual, y ahora el Casino Carrasco está haciendo agua y está pidiendo el plata del Estado. En fin, la concepción republicana, la izquierda republicana hoy no tiene una expresión y siempre fue el vallismo. Muchas gracias por su presencia. La idea era lanzar sobre la mesa, ya sé que has estado en varios medios periodísticos también, pero lanzar por lo menos aquí en Buscadores la idea del retorno de Manuel Flores Silva a la política. Muchas gracias. Les agradezco mucho, tendría una horita más para y no va a ser la última vez tampoco, pero bueno. No, sí. Tengo un papelito con cositas apuntadas. Dale. Pero... Muchas gracias.